Te hablo desde la prisión. Oye, te hablamos desde la Nacional, Corona. desde el semillero Cárcel, Sociedad y Construcción de Paz, May. trayendo cielo, luna y estrellas para alumbrar las celdas. Conversando desde la cana con mi pana en una charla bacana. En esta celda. ¡Hola! 30 años. Lindo día a todo nuestro público cautivo y ojalá cautivado como nosotras por estar nuevamente en este espacio de discusión canera y encuentro abolicionista. Como bien saben, el recorrido de nuestro podcast ha tenido como objetivo visibilizar y comprender las prisiones desde una perspectiva problematizadora. Ya hemos hablado, grosso modo, de violaciones a derechos humanos, aislamiento, odio social, deshumanización en general. Particularmente hoy nos interesa explorar la criminalidad femenina, cómo opera el vigilar y castigar de forma diferenciada sobre las mujeres, partiendo de que, como mencionamos en una ocasión anterior, la discriminación y opresión que las atraviesa en los diferentes ámbitos de la sociedad se reflejan e incluso se agravan dentro de los establecimientos penitenciarios. Las voces femeninas que les hablan en esta oportunidad corresponden a Juliana, su cuasi politóloga y feminista popular de confianza, María Teresa, su cuasi youtuber y abolicionista de confianza. Y yo soy Gabriela, investigadora antipunitivista y amante de la cocina, que de hecho hoy les traje waffles de pan de bono para compartir. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la criminalización femenina el día de hoy. Y yo me pregunto, ¿por qué abordar de manera diferenciada la criminalidad femenina? Bueno, todo comienza porque desde una mirada superficial y también podría decirse lógica, se pensaría que la criminalización contra las mujeres responde exclusivamente a la gravedad y la afectación del delito. Por ejemplo, una mayor condena por el robo de un carro que por el robo de un celular, digamos. Pero en el caso de las mujeres que han transgredido la ley, ellas son criminalizadas por otros medios. Por ejemplo, sufren el castigo social, ya que se considera que las mujeres transgresoras han atentado contra todo un rol de género históricamente construido, puesto que el mal comportamiento e infringir la ley solo puede ser una actividad masculina por naturaleza. Entonces, estaríamos hablando no solo de malas ciudadanas, sino también de mujeres antinaturales, generando a su vez una criminalización personal en nombre de su desarraigo familiar y del hogar. Totalmente de acuerdo. De hecho, miren que la vez pasada estaba leyendo el informe final de un proyecto de Mujeres y Cárcel de Chile. Era un diagnóstico de las necesidades de grupos vulnerables en prisión y pues este decía que, o proponía que si antes del encierro las mujeres eran marginadas, luego del encierro lo eran aún más, porque además la idea tradicional del rol femenino se transforman en malas mujeres porque abandonaron a su familia, entonces sufren como una doble criminalización. De acuerdo, y resulta muy irónico porque se supone que en la sociedad se establece esta prioridad por preservar los lazos familiares y el papel imprescindible que debe cumplir la mujer en el hogar, pero ni siquiera hay las garantías plenas para que ellas puedan desarrollar a cabalidad las que se suponen son sus funciones. Basta con indagar en las causas sociales de la delincuencia femenina para descubrir pues que esto no es así. Estas causas comprenden condiciones de precariedad económica y laboral, un bajo nivel de educación y una importante tasa de violencias basadas en género. Hay que decir que no es por nada que el 53.4% de las mujeres detenidas en Colombia sea por delitos relacionados con vulnerabilidad económica y el 45.2% por delitos de tráfico, porte y fabricación de armas. Las prisiones de nuestro país, como podemos observar, se abastecen de mujeres empobrecidas, migrantes y consumidoras de sustancias de uso ilícito. También son madres, porque además estas corresponden al 85% de todas las prisioneras, y cabezas de hogar que vienen siendo el 75%. Calculen estos porcentajes, estos datos que alarman por sí mismo, pero al mismo tiempo llegan a explicar su paso por la cárcel.
Increíbles los datos que ambos nos han presentado alrededor del contexto y las condiciones que sufren las mujeres. Sin lugar a dudas, eso del doble castigo que sufrimos las mujeres que pueden llegar a pasar por prisión nos ayuda a comprender y a complejizar lo que significa una perspectiva de género para comprender las mujeres en la cárcel. Pero una vez estando en prisión, ¿cómo nuestras hermanas en Canadá sufren esas condiciones de manera específica? Bueno, acá hay un spoiler. El peso de la responsabilidad familiar sobre las mujeres presas y la culpabilidad por no cumplir los mandatos de una maternidad responsable, según la sociedad y las autoridades, es proporcional a los obstáculos que representan los centros carcelarios para maternar. La realidad es que hay una ausencia de programas sociales que fortalecen los vínculos y o acerquen las redes familiares a los centros de encierro. Acá seguimos con la ironía. Uy, qué difícil. Desde el lugar de mamá me puedo imaginar lo duro que significa uno tener que abandonar a su núcleo familiar y estar encerrado en una prisión. Debe ser una circunstancia muy, muy difícil. Y yo recuerdo además que en conversaciones con mujeres abogadas, ellas decían y comentaban que cuando hablaban con las prisioneras, el primer consejo que le daban era que se preparaban porque la ruptura de sus relaciones estables que tenían en ese momento, sexoafectivas, se iba a dar. Entonces, nuevamente, eso que ustedes nos han recordado habla de esto, de esta circunstancia. Yo no me aguanto las ganas de compartirles una experiencia que tuve pues en un proyecto paralelo del Semillero en el que estamos visitando la cárcel Buen Pastor de mujeres acá en Bogotá. Y en una de las conversaciones con las mujeres que estaban privadas de su libertad nos contaban la situación de una compañera que estaba muy, muy, muy triste. Realmente ella, si no estoy mal, en este momento debe estar interna porque realmente se sentía muy mal. Ella estaba en riesgo inminente de atentar contra su vida porque a ella la capturaron 15 días después de haber tenido a su bebé. Y desde ese momento pues no lo ve, no lo conoce y ya han pasado 3 años. O sea, la situación es una cosa alarmante. Y sumado a este relato también estaba otro de una compañera que desde que entró a la cárcel no ha visto a sus hijos y no los quiere ver. Ella dice, yo no quiero que mis hijos vengan y entren a esta cárcel y vean cuáles son las condiciones en las que yo estoy viviendo y cuál es la realidad de las cárceles en Colombia, porque es una cosa demasiado pesada y mis hijos de 6 y 9 años, sin mal no recuerdo, o sea, es como un escenario demasiado pesado. Yo no quiero que ellos pasen por esto, yo no quiero que, por muy duro que sea que mi familia y mi núcleo familiar no puedan acompañarme en este momento, más bien yo no quiero que eso pase, porque yo no quiero que ellos pasen por este lugar y por esta situación que estoy viviendo. A mí eso me rompió el corazón, de verdad. Gracias, Gaby, por compartirnos esta experiencia. Sin duda resulta muy triste como el mandato es maternar, pero aún así no hay garantías plenas para hacerlo para mujeres privadas de la libertad. Y sobre lo que comentabas un poco, María T, respecto pues a estas rupturas de las relaciones y el abandono que representa el encierro, me recuerda un poco a esta versión de Entre Rejas de nuestra querida Anita Tijoux, donde se canta sobre este sentimiento de traición en las mujeres encanadas tras el abandono de sus compañeros. ¿Cómo es que dice la letra? Esa es la de un sinvergüenza. Sí. Tú eres un sinvergüenza. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentas sus aventuras con otras nenas allá en mi hogar, Es idéntico. yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Píntame del palo al Petra. De acuerdo, sí. Y pues como nos contaba ahorita María T, cuando las mujeres entran a la cárcel terminan sus relaciones de pareja. Esto es una realidad, o sea, y ni hablar de cómo esto repercute en el tema de las visitas.
A las mujeres encanadas las visitan 80% menos que a los hombres encanados. Y quienes las visitan son otras mujeres. Son sus madres, son sus hermanas, son sus amigas. Los hombres no visitan a sus compañeras encanadas. Los hombres terminan las relaciones con ellas una vez entran a la cárcel. Y bueno, las implicaciones a nivel de salud mental que esto tiene pues son impresionantes. El 80% de las mujeres que están en cárcel tienen afectaciones de salud mental. Además, es 20 veces más probable que las mujeres encanadas se suiciden. Tienes toda la razón. Es muy interesante y muy diciente, diría yo, cómo estas relaciones de solidaridad femenina siguen viéndose reflejadas en cuanto a son mujeres quienes visitan a las mujeres. Y sobre las implicaciones a nivel de salud mental, debo decir, bueno, además de los reparos psicológicos que esto conlleva, hay que hablar de todas las expresiones de tortura y violencia a las que las reclusas se ven sometidas. Para ello creo que es súper importante traer a la discusión a la profe socióloga Pat Carlin. Total. Yo quiero anotar ahí que ella es una gran feminista y criminóloga crítica del sistema carcelario. Esa mujer es impresionante, por favor, léanla. Esta también es como una invitación a conocer más de su trabajo y sus aportes en términos de encarcelamiento femenino. Y ya. Gracias, Gaby, por esa invitación. Nos recogemos todas en ello. Tras un amplio trabajo investigativo, Pat Carlin sostiene que los centros penitenciarios buscan infantilizar, domesticar, medicalizar y disciplinar a las mujeres privadas de la libertad. ¿Cómo nos suena esto? Increíble, me sumo, es de las académicas que tenemos que leer a trabajar. Pero eso que tú propones, Juliana, no me queda del todo claro, esto de infantilizar, domesticar, medicalizar, disciplinar. ¿Qué querrá decir la profesora con eso y qué crees tú que quiere decir exactamente eso en nuestro contexto? Bueno, en primer lugar, este proceso de infantilización y domesticación se da a través de tratamientos basados en enfoques sexistas que enfatizan roles femeninos y maternales, aún con la incoherencia e ironía de la que hablamos hace apenas un momento. Entonces, los procesos formativos que se imparten en la guandoca, en la cana, para las mujeres se reducen a la cocina y la costura, respondiendo a estereotipos de género, más no necesariamente a su vocación, sus sueños o sus expectativas. Y para colmo, representan incluso menos dinero en comparación a los talleres productivos que reciben los hombres también presos. De la mano con otra socióloga también relevante en la materia, como lo es Ayn Worrell, estas autoras nos han hablado de cómo se confunden las necesidades diferenciadas que tienen las mujeres en prisión con riesgos inminentes, provocando así que haya una mayor vigilancia y control sobre ellas. Entonces acá entra la cuestión del disciplinamiento, que es excesivamente estricto y severo. Las penalizaciones por conductas consideradas conflictivas son aún más duras, también en comparación con las de los hombres. No sé, imaginemos como una pelea de 4 empujones en la guandoca representa tan solo un regaño para ellos, mientras que para ellas puede conllevar una sanción aún más severa. Y debemos decir que variedad en las formas de disciplinar y controlar es lo que hay. Qué situación tan compleja que viven las mujeres en la cana, definitivamente. Pero tú hace un momento también mencionabas la palabra medicalizar, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Una de las características comúnmente descritas de las reclusas es la baja autoestima, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Claro. De aquí nacen un sinfín de programas diseñados para ayudar, pongo comillas, a las mujeres a ser más asertivas, a controlar mejor su ira y a manejar su depresión. Por supuesto, en gran parte generada por las precarias condiciones del encierro. Esta realidad se patologiza y farmacologiza. Es decir, es aprovechada para ser tratada, comillas nuevamente, médicamente, instaurando así un círculo vicioso que perpetúa y produce trastornos psiquiátricos que pretenden curar. Así entonces, la medicalización es claramente un dispositivo de... Sí, claro, tal cual como nos lo había advertido Foucault. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pudiera... Y es que además en la cana hay una necesidad urgente de atención sanitaria digna. Esto incluso es irónico porque entonces
en unas sí, pero en otras no. Imagínense, en las cárceles de Colombia hay un índice elevado de pobreza menstrual, porque la cantidad y la calidad de suministros asignados por el IMPEC es muy precaria. Es que en general hay una carencia de recursos de salud especializada para las mujeres. Ah, pero medicalícelas, ¿no? Increíble, yo no me puedo imaginar lo que es tener la menstruación, también llamada la luna, en la cárcel. No tener, como tú dices, Gabriela, una toallita higiénica o la copa de luna, no tener agua, no tener una manera de limpiarnos y cuidarnos, debe ser muy difícil. Sororidad completa para las mujeres encanadas en ese periodo. Bueno, y quisiera también mencionar algo incluso aún más triste y desafortunado, y es que la poca presencia de personal médico para las reclusas muchas veces figura un abuso de poder, al igual que con funcionarios de intercambio. Entonces, a través de este personal médico y los diferentes funcionarios, las mujeres prisioneras enfrentan un sinfín de agresiones verbales y físicas. El acoso y la exigencia de favores sexuales a cambio de beneficios penitenciarios puede llegar a ser pan de cada día para ellas. No, o sea, qué pesado, Juliana, este balance es bien preocupante. ¿Qué se ha hecho para esto? ¿Qué hacer? Bueno, me imagino que han escuchado sobre las reglas de Bangkok de las Naciones Unidas. Y si es así, estas tienen como objetivo instar a que responsables de políticas y legisladores del sistema penal elaboren sugerencias para mejorar las condiciones y necesidades de las mujeres privadas de la libertad. Digamos que estas reglas fueron reivindicadas durante muchos años por varias académicas, activistas y entidades sociales a favor de los derechos de las mujeres presas. Sin embargo, 10 años después de la adopción de estas reglas por parte de los 193 países representados en la Asamblea General de la ONU, muchos de estos estados han sido en gran medida incapaces de implementar las reglas. Esta medida se queda corta. Y mientras tanto, aunque la población masculina privada de la libertad es mayor, y por mucho que la población femenina, debemos mencionar también que el número de mujeres encarceladas ha continuado aumentando a un ritmo alarmante, aproximadamente en un 59% en tan solo los últimos 20 años. Por otro lado, quisiera que habláramos también de cómo rastreamos la estrecha relación que existe entre las políticas de igualdad de género, la justicia penal y las leyes sobre drogas. Por ejemplo, especialmente en muchos países de Asia y América Latina, los delitos relacionados con drogas representan la causa principal de encarcelamiento de mujeres. Y estas leyes, al ser severamente punitivas, afectan de manera desproporcionada a mujeres que se ven involucradas en las economías ilegales de droga, muchas veces siendo detenidas por actividades con baja recompensa económica y un alto nivel de riesgo personal. Increíble. Yo todavía me encuentro a personas diciendo que no se necesita perspectiva de género en las políticas antidrogas o en las políticas alrededor de la cárcel. Y Juliana, lo que tú nos muestras y tú, Gabriela, es que claramente hay una dimensión particular de género que debemos atender. Y esto que cuentas me hace recordar también a investigadoras y periodistas que yo las he escuchado y las he leído diciendo cómo las mujeres, como tú dices, que están en la cárcel por el tema de prisión, por el tema de las drogas, las labores que hacen en la producción y el tráfico de drogas corresponden usualmente a los roles asignados de género, y en ese sentido las labores que hacen son labores en las cocinas y labores del cuidado. Entonces realmente meter a estas mujeres a la cárcel es una desproporción, a ellas y a cualquiera, pero sobre todo a ellas, en tanto que las actividades que realizan no son peligrosas a nivel social, están simplemente cuidando las personas que trabajan, dando cocina, etcétera. Y en ese sentido lo que uno tiene que hacer, claramente el Estado debería hacer, es simplemente darle oportunidades para que las mujeres puedan estar haciendo otras labores. Sí, muy de acuerdo, compañera. Además de lo que mencionas y siguiendo un poco la línea de estas políticas antidrogas, yo creo que podríamos afirmar que la implementación de una agenda de igualdad de género debe pasar, por supuesto, por revisión de políticas que la socaven, incluyendo la legislación sobre drogas. Total, yo no me aguanto las ganas de, como incluir aquí
Un aporte que leí hace bastante tiempo en una clase de antropología en la que leíamos a Nancy Shepherd Hughes y a Kimberly Taydon, y ellas hablan de que en los contextos de violencia y de conflicto las mujeres sufren violencias diferenciadas y desproporcionadas al resto. O sea, claro que toda propuesta sobre cárcel tiene que pasar también por una revisión de la legislación. Son dos caras de la misma moneda, pero definitivamente necesitamos una perspectiva de género en las políticas públicas. Definitivamente. Pero bueno, ¿qué propuestas se podrían hacer en esta materia? Por supuesto, es claro que necesitamos de políticas penales alternativas que cambien la dirección del endurecimiento de las sanciones penales, por un lado, que establezcan garantías reales de protección de derechos humanos para estas mujeres criminalizadas, por el otro, y que mientras alcanzamos este futuro soñado de abolición de las prisiones, que estas políticas puedan reducir la población femenina dentro de las cárceles por medio de la garantía de un trabajo digno y legal, un poco de lo que comentabas tú, compañera. Mientras llegamos allá, esta tal vez es mi parte favorita por hablar en la materia. Las mujeres privadas de la libertad se han encargado de construir estrategias de resistencia que consideramos primordial reivindicar ahora como objetivo final de nuestro capítulo. Increíble, me parece a mí. Hablamos de todas las violencias que sufren las mujeres privadas de la libertad y siempre me sorprende imaginarme que la gente todavía tiene tiempo y que las mujeres encanadas tienen tiempo y encuentran energía para rebelarse. ¿Qué quieres decir con eso y cómo lo hacen? Bueno, primero pensarnos en que resistir en la cana seguro debe ser todo un reto, pero se ha logrado. Quizás clarificar diciendo que por resistencias hacemos referencia a todos esos repertorios que se construyen en la cárcel, no solo para hacer la vida más llevadera, sino también para desafiar esta cana de alguna manera. Así entonces estaríamos hablando de formas de organización interna entre mujeres para conformar comités de derechos humanos, llevar una veeduría, denunciar y rechazar la vulneración de derechos, y también para gestionar y materializar motines y acciones de camuflaje, como no, sin mencionar los intentos de escape. Increíble, qué espectacular. Sobre todo quisiéramos como resaltar las relaciones de solidaridad, amistad y amor que se tejen entre las mujeres presas, y aunque a menudo se intentan invisibilizar y reprimir por las autoridades, estas están muy presentes en las instituciones de encierro femenino. Este tejido de solidaridad grupal es el que permite luchas de resistencia cotidiana desde el amor y el calor que la Guandoca pretende apagar. Permite encuentros creativos importantes de organización, fuerza y energía. Hermoso, hermoso, tal cual lo hacemos las mujeres en libertad. Me encanta. ¿Y podrías contarnos cómo esas rebeldías se han materializado, tal vez? Bueno, acá contándoles un poco, algunas de estas sororidades caneras en resistencia se han materializado en proyectos como la colectiva Hermanas en la Sombra, que fue conformada por mujeres internas del Cerezo de Atla, bueno, no estoy muy segura cómo se dirá, Atlacholoaya en México. Saludos a nuestras oyentes mexicanas. Desde el 2008, esta colectiva ha buscado dignificar la cotidianidad de las mujeres en prisión a través de una realización autogestionada de talleres e intervenciones feministas. Actualmente, las Hermanas en la Sombra realizan la publicación de escritos y otras producciones artísticas nacidas en la cana. Espectacular. Bello. Ahora, para el mismo año de creación, también se integró el proyecto Mujeres en Espiral, comprometido con la transformación del sistema de justicia mexicano. Estas mujeres han tenido intervenciones dentro de los espacios de la cárcel y de sus muros, algo que tal vez llega a pasar como irrelevante, pero puede ser muy significativo en la cotidianidad de las reclusas. ¿Qué es lo que estas reclusas miran diariamente? Se me ocurre otro ejemplo, como el colectivo Mujeres de Frente, uno feminista, antipunitivista, nacido entre las rejas, por supuesto, de Ecuador en 2004, que desde un principio pretendió ser una escuela de escritura y diálogo de saberes.
Recordemos un poco que tras el indulto generado en el proceso constituyente de este país en 2008, donde muchas mujeres fueron liberadas, esta escuela abrió sus puertas fuera de las rejas sin dejar de estar pensada para quienes la habitan y liderada por exconvictas, es decir, mujeres de frente que tienen presente a sus compañeras encanadas. Y que se Lindo. reivindican como prisioneras, exprisioneras. Muy valioso. Uf, diosas, y cómo olvidar a la queridísima colectiva Cassandra, que está constituida por diferentes entidades autogestionadas de mujeres privadas de la libertad y sus familiares. Su trabajo es hermoso porque se ha enfocado en ahondar en las dificultades de la reinserción, tal vez de los pocos y pocas que se preocupan por él. Bueno, ¿y qué pasa cuando salimos de la cárcel? En general, esta colectiva es maravillosa. Nomás contándoles acá como dato curioso, el nombre Cassandra es en honor a una sacerdotisa griega. Básicamente, la historia cuenta que Apolo se había enamorado de ella y le prometió que le ofrecería el don de la palabra si se iba con él a la cama. Ella en un principio aceptó, pero finalmente él no lo cumplió. No nos sorprende. Entonces, Apolo la maldijo con que nadie nunca creyera nada de lo que ella decía. Cassandra es la mujer a la que nadie le cree. Increíble. Increíble, buenísimo. Qué historia tan interesante. Y ocurre a uno y... Uy, sí. Y acá efectivamente podríamos quedarnos hablando todo el día sobre estas increíbles resistencias que se han sabido tejer dentro de las prisiones femeninas. Pero desafortunadamente se nos agota el tiempo. ¡No! Ya para despedirnos, recordarles que nuestra apuesta es porque un día no tengamos que estar denunciando vulneraciones de derechos humanos en medio de la triple criminalización femenina. Y que en ese mismo día no reivindiquemos estrategias de resistencia ante precarias condiciones de encierro, sino que simplemente estemos hablando de formas de organización y encuentro entre mujeres que viven en libertad y gozan de ser Cassandras, gozan de que nadie les crea. A ellas, nuestro más caluroso abrazo cargado de mucha fuerza y rebeldía. Y a nuestros oyentes en general, un agradecimiento por seguirnos acompañando en este camino reflexivo y crítico de la cana. Esperamos encontrarnos todavía más abolicionistas en una próxima ocasión. ¡Adiós! Este es un podcast del semillero Cárcel, Sociedad y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Búscanos en redes y síguenos en Instagram y Twitter. Este podcast fue producido por Daniel Casallas y grabado en Subalterna Studios. Guión de Juliana Puerto.